Queridos hermanos, soy el Padre Gustavo y comparto con ustedes el Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, tomado de San Juan, capítulo 2, de los versículos 13 a 25, y dice así: Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Llama la atención que Jesús, tan sereno, lleno de ternura y paciencia, aparezca en este texto cargado de violencia contra los vendedores del templo. ¿Acaso no se trataba de gente que se ganaba la vida, que con ese trabajo llevaba a la mesa el pan para sus hijos? ¿Por qué una reacción tan agresiva? Preguntas a la hora de leer este texto que pueden venir a nuestro encuentro. Pero el rechazo de Jesús no se dirigía tanto a los vendedores que eran simples empleados, sino a los sumos sacerdotes que explotaban a la gente a través del culto. Porque cuando la gente iba al templo a ofrecer un animal como ofrenda, los sumos sacerdotes lo rechazaban diciendo que no cumplía con todos los requisitos que ellos exigían. De esa manera la gente se veía obligada a comprar los animales, e incluso las palomas que vendían ellos a la entrada del templo. La devoción de la gente era utilizada entonces por estos falsos pastores para enriquecerse a toda costa del sacrificio de los pobres que se sometían a sus exigencias. La reacción de Jesús se explica entonces como una santa indignación contra los poderosos que se enriquecían a costa de la fe del pueblo sencillo y piadoso. El Evangelio de Juan da mucha importancia a esta escena y la coloca al comienzo, ya en el capítulo número 2. Esto llama la atención porque los demás evangelios que se habían escrito antes la ponen hacia el final de la vida pública de Jesús. Pero el Evangelio de Juan la coloca al comienzo porque el texto indica que Jesús está quitándole importancia a los sacrificios antiguos y está indicando que el encuentro con Dios no depende tanto de la visita al templo judío, sino de su persona,
que es más importante que el templo material. Uniéndonos a Jesús resucitado, nosotros damos más gloria a Dios que entrando en una construcción de piedras. Sin embargo, al llamar al templo la casa de mi Padre, indica que tampoco se trata de un desprecio del templo como lugar de oración. Jesús precisamente reacciona purificando el templo, pidiendo que se lo respete y buscando que vuelva a ser el lugar donde el pueblo pueda adorar a Dios con total libertad. Algo que nos invita a tener presente dentro de nuestra vida. Cuando entro al templo, a nuestro templo parroquial, me dejo llenar del silencio exterior para escucharlo a Él en mi interior, y en mi momento de oración hago silencio exterior para escucharlo a Él en la oración en mi interior, para pensarlo. Y poniéndonos una mano sobre nuestro pecho, digámosle al Señor: ayúdame, Señor, para que mis visitas al templo sean un verdadero encuentro contigo, que mis sacrificios tengan valor porque al ofrecerlos me estoy encontrando contigo, porque solo tú puedes salvar mi vida. Ven a mí, Señor Jesús, y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana.